Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 16 de mayo de 2023, bienvenidos un día más al Templo Gris. Vamos a ver las novedades en el interior y en el exterior, espero que te gusten. Bueno, pues sorpresas te da la vida, hoy tenemos muchas novedades en el Estadio Santiago Bernabéu, ya prácticamente se van a ir los trabajadores a su casa porque ya han acabado, van a acabar la jornada, estamos súper tarde hoy. Es que ha habido mucho movimiento, es que ha habido un montón de movimiento en el exterior, han traído lamas para la visera, para la torre C, bueno, no os quiero hacer mucho spoiler porque quiero que veáis las novedades de última hora en el Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos la fachada sur del estadio, aquí a nuestra derecha, nuestra queridísima torre B con las lamas también colocadas, que de momento no sufren ninguna novedad. También, como estáis viendo, hemos visto a primera hora de la mañana cómo ha llegado una góndola de AA, y es que ha traído uno de los soportes verticales que serán los encargados de tapar las puntas de dilatación. En este caso, pues tiene pinta de, por la ubicación donde han guardado y han dejado ese soporte vertical, pues que al final colocarán en este hueco. ¿Qué tal, Almeida? ¿Cómo vas? Cuéntanos, ¿gana el Madrid mañana o no? Bueno, en cuanto se ponga en verde cruzamos, vemos las piezas desde cerquita y vamos a ver todo el Santiago Bernabéu en primera plana, así que no os vayáis y quédate conmigo, dale like y suscríbete. Bueno, venga, que se ha puesto en verde, pues cruzamos. Vamos a ver ese soporte vertical, aunque lo hemos visto esta mañana en riguroso 4K. Vamos a levantar el dispositivo por encima de la valla. ¿Qué partido más importante tenemos mañana, Es que me acaba de llegar a la mente porque es que es una verdadera locura el partido que tenemos en Manchester. Es que no nos damos cuenta de la magnitud de ese partido. Hay mucha gente muy relajada, pero no te relajes porque es un partido, yo digo, que van a quedar 0-1. Minuto 92 va a meter Vinicius. Minuto 92 va a meter Vinicius. Bueno, pues tenemos el soporte vertical, este soporte que colocarán en este hueco que tenemos ahora mismo en pantalla, pero de momento ni siquiera han quitado todo ese refuerzo, todo ese material que utilizan para el transporte, para que no se mueva el mismo. Así que bueno, pues tienen que traer las grúas también. Sin las grúas no hay fiesta, sin las grúas no hay party. Así que de momento vamos a esperar, vamos a ser pacientes, que es la madre de la ciencia. Imagino que mañana procederán a descargar este gran soporte vertical para dejarlo acopiado en algún lugar, que la góndola se pueda ir a su delegación y seguir trayendo material. Lo que digo, tiene que venir la grúa todavía, montarla, colocar los contrapesos y ya pues cuando esté todo preparado subirla y anclarla definitivamente para cerrar ese hueco. Por cierto, mirad la pedazo de grúa que han montado en Castellana, será la encargada de subir las lamas. Y es que ya está todo el telescópico totalmente sacado. Vamos a ver si podemos ver la parte del gancho. No. El gancho está ahí arriba. Aquí tenemos la parte de Castellana. Mirad qué de trabajadores. Parece que no hay nuevo material, pero es que hay un montón, hay un mogollón de nuevo material. Hay mucho material. Vamos por allá porque tengo ganas de sacar toda esa parte. Abandonamos Torre B y llegamos a Castellana. Bueno, la verdad es que va muy bien el avance de la colocación de ese recubrimiento final de la viga museo. Ahora os lo mostraré mejor desde la parte central de Castellana. Bueno, pues aquí estamos un día más en el montículo de Bélgica. Hoy es 16 de mayo de 2023. Recordad que hemos visto esta mañana cómo traían esos nuevos armarios con esas nuevas lamas para la parte de la visera. Dijimos en el día de ayer que hoy llegaban y precisamente hoy han llegado. Ahí los podemos ver, todos esos armarios completitos de lamas, que imagino que ya mañana, cuando se asienten bien las lamas, colocarán las mismas en sus respectivos lugares. Aquí tenemos la torre C con esas nuevas lamas en vertical, que me encanta, por cierto, es que van a dar un contraste terriblemente bonito y precioso. Esa diferencia que va a haber entre las torres y la fachada, donde podemos ver que ya tenemos totalmente alineadas 5 en la parte superior, 5 en la parte central y 5 arriba. Ahí lo podemos ver, 16 de mayo, Torre C. Recordad bien esta imagen porque mañana la veremos diferente. Mañana veremos ya colocación de lamas en esta parte de las viseras, así que no pestañeéis porque aparte de que os roban,
os vais a perder la colocación e instalación de las nuevas lamas, esos trabajos que se van a reanudar en la parte superior de la fachada oeste. Seguimos, aquí JR al mando, os comunica que el vídeo sigue grabándose. Vamos por allá. Y seguimos avanzando y seguimos viendo ese recubrimiento de la parte central, en este caso, de la viga museo, con esa segunda capa que vimos en el día de ayer, cómo empezaban a colocar desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo. A la derecha tenemos la tercera capa y a la izquierda tenemos la segunda, la intermedia. Ahí lo podemos ver. Estas son nuevas, las han colocado entre ayer y hoy. Ahí lo podéis ver. Ahí tenemos justo ahí arriba también los raíles, cómo se asoman, que irán tapando con esa tercera capa. Así que, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Todo bien? ¿Te gustan las obras o no te gustan las obras? Tú que estás aquí todos los días, dime algo. Nada, que no me dice nada. La gente me está mirando raro. Y como hemos comentado al principio del vídeo, han montado esta grúa de Aguilar para suplir los trabajos de colocación de las lamas. ¿Os acordáis, no? La semana pasada, cuando vimos la colocación de las lamas, lo hizo esta grúa torre. Y esta grúa torre tiene que seguir sirviendo, tiene que seguir nutriendo a la obra de nuevo material. Así que han colocado esta grúa para seguir colocando las lamas, pero con la ayuda ahora mismo del elenco de Aguilar. Ahí podéis ver la parte de las viseras. Tiene que ser muy largo el telescópico, porque si no, obviamente no llega a la parte superior de la fachada oeste, a la parte de las viseras. Así que han elegido bien. Bueno, aquí tenemos también otra perspectiva de la parte de las lamas en vertical de la torre C. Vamos a subir. Madre mía, que no llego. La parte de la torre C, ahí podéis ver las nuevas lamas, 5 que tenemos ya en total, sin los plásticos protectores. Bueno, pues vamos dejando atrás la Castellana también. Llegamos a la torre C de JR in the Night y vemos que han colocado nuevas lamas en la parte baja de la torre C. Lo hemos visto en el directo que hemos hecho hoy aquí en el canal, pero vamos a ver a esta hora de la tarde cuántas lamas han colocado. Dejamos atrás, decimos bye bye, pero hasta pronto, hasta pronto, la parte de la fachada oeste, y llegamos al fondo norte. Bueno, pues aquí tenemos al elenco de Aguilar, como están recogiendo, en este caso están desmontando la grúa con los contrapesos. En primera instancia ya han terminado de colocar la plataforma de unión del Skywalk, que lo tenemos en primicia aquí en el canal. Bueno, de momento no lo he subido, pero lo tengo guardado, así que en cualquier momento, como pestañéis, os lo perdéis. Pero lo tengo yo, lo he grabado, así que en cualquier momento lo subo. Vamos a asomarnos un poquito, lo que nos dejen, a ver esa parte de Castellana. Bueno, se va a poner en medio, con todas esas piezas que tenemos aquí amontonadas en la torre C y que irán colocando, irán montando, que vienen por fascículos, para seguir colocando más viseras en la parte superior de la torre C, que he de decir que creo que hay 2, así que vamos a verlas. Bueno, nos asomamos como podemos y vemos que tenemos una visera y media. Una visera y media. Las están montando arriba. Las están montando en la torre C. Las están montando arriba directamente. Bueno, han cambiado la disposición del montaje. Bueno, seguimos, porque aquí vemos cómo se están llevando los contrapesos. Y otra cosa llamativa que tenemos en el día de hoy es que han colocado las primeras lamas en la parte baja de la torre C. A última hora, esto es lo que tenemos. Última hora en el Santiago Bernabéu. No creo que vayan a colocar más, la verdad, porque aparte creo que se han ido ya los encargados de subir esas lamas. Pero aquí tenemos la última hora de la torre C, la parte baja de la torre C. Esa sorprendente noticia que teníamos hoy al mediodía más o menos. Hemos hecho un directo, así que si queréis ver cómo las colocaban, pues nada, pincha en mi canal, aparte de suscribirte y dale a like, busca el directo en concreto en el que pone izado de lamas en torre C. Y aquí las tenéis, sí, aquí las tenéis. Harán como en la torre B, lo dejarán a medias y dentro de 8 meses volverán a seguir colocando. Bueno, seguimos andando, no paramos, que se me suben las hormigas, claro, que se me suben a mí, no se te suben a ti, claro, como es que siempre estás corriendo, JR, para que no se te suban las hormigas, claro, es que se me suben a mí, no a ti. Bueno, ¿qué de actividad tenemos en esta puerta, no? La verdad que llevo viendo todo el día movimiento, mucho movimiento en las puertas. Es que mirad, en la parte inferior, cómo ha crecido el volumen
de ese esqueleto para las puertas, en este caso al lado de la puerta 25. Voy a ver si me puedo asomar, es que mido 1,70, no soy muy alto. Y mirad cómo ha crecido toda esa parte. Parece que no, pero van avanzando con la colocación de todo ese material correspondiente a estas puertas de acceso. Fíjate, parece que no, pero al final avanzan. Al final avanzan. ¿Creéis que para el Rayo Vallecano, que es el siguiente partido aquí en el Bernabéu, utilizarán alguna nueva puerta, esas nuevas puertas que han colocado aquí en el fondo norte? ¿Creéis que sí o creéis que no? Me lo podéis dejar en los comentarios. Bueno, pues aquí tenéis en primicia en el canal de JR la separación que hay entre Lama y Lama en la parte baja de la Torre C. Vimos que en la Torre B también había mucha separación, pero es que no hay ninguna diferencia con la parte de los renders. Esos vídeos renders que se ven por todos los lados, que es verdad que el tema de las torres han cambiado con las lamas en vertical, son más oscuras que, bueno, lo que se esperaba, pero en esta parte, en este tema, podemos decir que la separación que hay entre Lama y Lama son las correctas, son las que vimos en los renders. Así que sin más dilación, seguimos, avanzamos. Estamos en el fondo norte, hoy 16 de mayo, mi nombre es Jesús Ramírez, mi cuenta bancaria... No, bueno, si quieres hacerme un VIP, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no. Bueno, pues no perdemos el tiempo, no perdemos el tiempo. Hemos visto esos trabajos, ojo, que están levantando las piezas. ¿Están levantando las piezas? Mira, 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 mira cómo se mueven. ¿Pero qué están haciendo? ¿Las están quitando? Oye, 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 no me mováis esas lamas. Pero qué verdadera locura. Bueno, venga, lo que iba a decir, no perdemos el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque están ya montando la plataforma de unión del Skywalk para la parte de la Torre D. Aquí lo podéis ver, aún está chiquita, aún está creciendo, pero mirad cómo no pierden el tiempo, Vaya semana que nos espera, bueno, semana y 2 días que nos espera en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, no me he quedado contento, no me he quedado nada contento al ver cómo estaban quitando. Bueno, no sé qué están haciendo ahí, que están levantando de nuevo esas lamas o esas láminas que colocaron justo encima de la puerta 27. Imagino que, bueno, serán trabajos pertinentes que tienen que hacer en ese lado. Ojo que viene un autobús, apartémonos. Es que tenemos 3 plataformas justamente en ese lado, Prácticamente todos los trabajadores se han ido ya. Sacan la chuleta. Ahí podemos ver cómo sacan la chuleta. Uy, 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 qué cosas más raras, Bueno, mañana cuando venga, a ver qué tenemos ahí. Avanzamos, venga, seguimos. Avanzamos, Creo que aquí van a empezar a colocar también esos tubos de canalizaciones, porque parece que están empezando ya a vallar esa zona. Así que vamos para Padre Damián, ale hop. Bueno, no me pienso parar mucho porque ya es muy tarde y si no la gente no va a ver el vídeo. Y podemos ver también que están empezando ya a tapar en los diferentes niveles, las diferentes plantas de los huecos de ascensores, con las puertas pertinentes para cada lado. Ahí podemos ver en la parte superior, e irán colocando también en los diferentes niveles correspondientes. Y lo que iba a decir, dentro de poco veremos la colocación de esa plataforma de unión del Skywalk en esta parte de aquí. La verdad es que vamos muy rápidos, Esperemos que todo salga bien, que las prisas no son buenas. Bueno, venga, seguimos, avanzamos, que me van a cerrar el Tour Bernabéu y no puedo sacar las imágenes de última hora del interior. Así que estamos llegando a Padre Damián, bienvenidos al lateral este. A veces deseo que el Bernabéu sea más pequeñito, aunque tenga menos localidades, porque para dar la vuelta, madre mía, todos los pasos que hago durante el día. ¿Cuántas veces daré la vuelta al Bernabéu, la verdad? Bueno, pues estamos llegando a la parte de la tripota, estamos llegando a la parte central del lateral este y del nuevo edificio. Hemos visto esta mañana cómo traían un montón de lamas también en esta parte del Santiago Bernabéu. Es que creo que, bueno, que están poniendo más lamas, tío. Pero qué verdadera locura es esta. Que están colocando más lamas, tío. Pero es que, ¿aquí no descansan o qué? Bueno, pues yo me quedo a dormir con ellos, Yo me quedo a dormir con ellos. Bueno, pues barrido de derecha a izquierda para que veáis toda la parte del nuevo edificio y esta parte del Santiago Bernabéu, donde ahora mismo a última hora están colocando ya pues las últimas lamas de la parte superior.
vimos, si os acordáis, vimos cómo dejaban esos huecos para seguir trabajando en la sala de máquinas y en esas últimas plantas del nuevo edificio. Pues hoy precisamente han traído más lamas y no se han andado con rodeos y están colocando esas lamas ya para cerrar todos esos huecos. Y ya os digo que hay muchas lamas aquí en la parte baja, en el suelo. Ahí podemos ver armarios ya vacíos y armarios con lamas. Así que van a seguir colocando durante todos estos días. Dejarán este hueco, que será por donde sigan metiendo material al interior, y esto pues veremos a ver por qué. También tenemos la plataforma todavía en el interior para seguir nutriendo de material al interior del Santiago Bernabéu. Así que venga, nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues se han puesto las pilas, se han puesto las pilas. Último vistacito antes de pasar al fondo sur y Concha Espina de esa colocación de lamas en la parte central del nuevo edificio. Aquí está JR de nuevo para seguir locutando este vídeo. Y lo que digo, dejamos atrás el lateral este y nos adentramos en el misterioso mundo donde no pasa nada, en el fondo sur, como Raúl González, ¿os acordáis, no? El que nunca hace nada, ya, mi ídolo, ya ves. ¡Qué bonito! Aquí ya incluso han cerrado las puertas también, parece que se han ido a casa, así que tengo que ir corriendo a la parte del tour. Ahí podemos ver esos huecos para el elevador de servicios donde van tapando con esos ladrillos. Y quiero que veáis la parte de la visera porque aún no han colocado los nexos, esas dos últimas tiras de nexos que tienen que colocar en esa parte de ahí. Anda, mira las medidas, es que me va persiguiendo el tío. ¡Déjame en paz! Bueno, no hay muchas más novedades en esta zona de aquí, así que directamente pasamos al interior. Venga, nos vemos dentro. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en el interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 16 de mayo de 2023, a un día, un día porque estamos prácticamente a última hora aquí en el Santiago Bernabéu, a un día de que se produzca otra nueva hazaña en el Real Madrid con ese pase a la final. Veremos, a ver, jugamos en Manchester. Así que, bueno, qué nervios, yo estoy súper nervioso, no sé vosotros, no sé vosotras, pero yo estoy como un plan. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior. Vamos a ver qué novedades tenemos, porque ya os digo que tenemos novedades. Bueno, vamos a visualizar la parte superior del Sky Bar del lateral oeste, donde ya sabéis que están colocando esas lonas entre el Sky Bar y la parte más cercana a la Castellana de la cubierta oeste. Y mirad cómo avanza. La verdad que es una verdadera locura todas las lonas que han colocado en apenas pocos días. Es una verdadera locura. Vimos cómo terminaban de colocar esas piezas, esos refuerzos en los laterales del Sky Bar, aquí en el lateral oeste. Vamos a acercar un poquito más la mirada para que lo veáis, para que estéis al tanto de lo que va ocurriendo. Poco a poco se va a ir cerrando todo ese habitáculo, toda esa estructura. Y ahí ya, pues, como ya bien sabéis, será todo un bar donde la gente se podrá sentar, se podrá, bueno, un bar no, pero ver el partido mientras se toma cualquier aperitivo o cualquier refrigerio. Aprovechando esta imagen y hablando de las lonas, pues nos vamos hacia el fondo norte, donde ya sabéis que han colocado todas las lonas pertinentes que tenían que colocar en la parte de la cara interna de la cubierta oeste y que tienen que seguir colocando en este caso aquí en esta esquina de la Torre C, esquina del fondo norte con con el lateral oeste, donde vemos que aún no han colocado ni una lona todavía, y menos aún en esta cara interna del fondo norte, esta cubierta norte del Santiago Bernabéu. Aprovechando también esta imagen, bajamos la mirada porque tenemos hoy novedades respecto al anillo LED, tanto en la parte norte como en la parte sur. Ahí podéis ver cómo están comenzando, cómo están comenzando a colocar ya los andamios, a quitar las lonas y a empezar a colocar, a instalar estos soportes para las pantallas LED del anillo. En esta fascia del primer anfiteatro de la esquina del fondo norte con el lateral este. Así que una sorpresa también muy inquietante, perturbante que tenemos en el día de hoy. Ahí veis cómo han levantado las lonas, esos plásticos correspondientes a los partidos, en este caso de la Liga o de la Champions, que además podemos ver
que si le das la vuelta son reversibles y son para la Champions. Ya no vamos a tener más partidos de Champions hasta el año que viene aquí en el Bernabéu, a no ser que pongan el cubo para la final, si es que el Real Madrid pasa a la final de Estambul. Seguimos. Hace un ratillo me lo ha dicho Edu de Fanáticos en Real Madrid. Hace un ratillo había una grúa como intentando acceder por esta parte de evacuación, pero parece que han desistido y han vuelto a llevar la grúa hacia el interior. No se ve nada ahora mismo. Parece ser que se han arrepentido. Bueno, vamos a ver cómo está el césped. Venga, vamos a ver, vamos por sectores. Bueno, un poco desordenados la verdad, pero ya sabéis que desde la parte de tribuna, donde estamos ahora mismo, pues el césped se ve muy bien, pero donde mejor se ve es en la parte de los segundos anfiteatros hacia arriba. Ahí es donde mejor se ve, pero bueno, ya este año pues no inquieta, no perturba en la mente de todos nosotros, porque ya no quedan partidos importantes, así que tampoco va a pasar nada. Porque lo cambien o no lo cambien, es que directamente, lo que decía, a partir de los segundos anfiteatros es cuando mejor se ve el estado del terreno de juego. Como no, las palomas y las lámparas las tenemos en el día de hoy en la parte central, más orientado a la parte sur. No están encendidas, sí están enchufadas, pero no están encendidas. Qué bonita imagen con las letras del Real Madrid ahí atrás, ¿eh? Bien. Y ahora ya que estamos aprovechando la imagen, pues nos vamos también a esa nueva parte del fondo sur, donde han colocado toda esa ferralla para allá. Me imagino que mañana comenzarán a hormigonar toda esa zona. Ahí podemos ver ese hueco donde colocarán, como de forma paralela en el fondo norte, pues harán alguna especie de acceso con escaleras para poder acceder al hipogeo. Así es como está a día de hoy, 16 de mayo, toda esta zona. La esquina también del fondo sur con el lateral oeste. Tienen que seguir... Ah, mira, es que ya han colocado hasta los tubos. Sí. Han colocado los tubos, ¿eh? En cualquier momento... Mira. Ahí están los tubos. En cualquier momento ya empiezan a hormigonar toda esa parte. Nada, ya está inminente esto, ¿eh? Han colocado los tubos para, desde fuera, como ya bien sabéis, gracias a la gunitadora, pues proyectar el hormigón a toda esta zona. Me da a mí que mañana cuando vengamos ya va a estar, pues, a lo mejor no todo, pero sí parte de todo ese sector totalmente hormigonado. Y lo que decíamos, esa nueva grada también, donde tienen que seguir echando pintura antideslizante, luego colocando los asientos. Yo creo que para la semana que viene contra el Rayo Vallecano puede estar lista esa grada. Bueno, quitamos zoom, volvemos a esta parte de aquí, volvemos al fondo norte, porque estamos viendo avances con esa grúa que he comentado al principio. Es que vemos cómo se asoma ya el telescópico de la misma, ya hacia la parte de tribuna, orientado hacia la parte de tribuna. Es que yo creo que han colocado esta grúa para empezar ya a descargar los nuevos paneles LED que van a ir incorporados en esta zona del Santiago Bernabéu. Así que, pues justo lo he dicho antes y justo se asoma la grúa, así que me gusta, me gusta que haya novedades, porque obviamente no es lo mismo tener un día sin novedades a tener muchísimas novedades como hemos tenido en el día de hoy. Bueno, y pauso un momento el vídeo porque, pausarlo entre comillas, porque están colocando más paneles, Última hora fresquita, muy rica. Mirad cómo siguen colocando más paneles del anillo LED, en este caso en la esquina del fondo sur con el lateral este. Tiene una especie de polea, una especie de tráctel, y con eso se ayudan para subir todos esos sectores uno a uno, como estáis viendo. Hay que tener mucho cuidado, es una operación muy delicada. Está entre algodones, cogido entre algodones, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno. Ahí vemos cómo hacen fuerza, hacen palanca y poco a poco pues lo van subiendo. Como hemos visto en el directo además. Justo, igual. Y ya terminarían esa esquina. A la izquierda veis que quedan más soportes por cubrir. Así que bueno, pues
iremos viendo cómo a cuentagotas van trayendo más sectores de pantallas. Acercamos la mirada porque quiero que veáis cómo enganchan, como si fuesen pestañas. Bueno, ahora primero lo que van a hacer es recepcionar esa parte y luego ya pues desde arriba hacia debajo pues lo encajan en ese sitio. Mira. Fíjate, la especie de tráctil que tiene ahí. Fíjate, madre mía. Bueno, pues así es como lo ponen. Y aprovechando esta imagen también vemos que tenemos simplemente 4 megaestructuras colocadas en la parte de las cerchas. Esas estructuras que serán las encargadas de soportar el peso del videomarcador 360 con pestañas. Sí, lo dijimos ayer, con pestañas. Mirad esta, la última que han colocado, la envergadura que tiene, Qué pedazo de estructura, qué verdadera locura. ¿Y cómo va a ser el videomarcador de grande? Que lo veremos este verano, Es que lo vamos a ver este verano. Y que el verano ya es dentro de un mes, más o menos. Así que, bueno, aquí en España es dentro de un mes. En otros países no sé cuándo es, pero yo me agarro a lo que estoy viviendo aquí. Bueno, y ahí podemos ver cómo han ido colocando más andamios para la colocación de las estructuras contiguas a las que ya están colocadas. Antes he visto movimiento, a ver si consigo verles. He visto movimiento en esta zona. Mira, están ahí. Debe ser que están terminando de colocar todas esas plataformas, todos esos andamios que tienen que seguir colocando para la ayuda de la colocación de las siguientes mega estructuras. Bueno. El día repletito de novedades. Cómo me gusta, cómo me encanta. Es una verdadera locura. Vámonos a los palcos de aquí del segundo anfiteatro del fondo norte con el lateral oeste, donde vemos que están a tope para la colocación de las mamparas, esa construcción de los palcos. Ahí podemos ver cómo están puliendo y a la vez que pulen tienen que ir con la aspiradora recogiendo pues todos los restos. He visto en otros sectores también que están pintando, creo que sí, ahí podéis ver la diferencia, el contraste que hay de un lado a otro, donde están pintando. Y poco a poco, pues bueno, pues ahora mismo se han puesto con esas zonas de ahí, el fondo norte con el lateral oeste. Así que vamos abandonando poco a poco el interior del Santiago Bernabéu, pero nos vamos a la parte de la salida del Tour Bernabéu, para que veáis desde otra ubicación el césped y los trabajos que se están realizando en esas zonas. Bueno, pues justo salimos, ya prácticamente se han ido los trabajadores y mirad lo que tenemos aquí. Faltan más por poner, faltan más por poner. Así que mañana estaremos de nuevo aquí en pie de guerra para ver cómo siguen colocando estas pantallas LED en esta fascia del primer anfiteatro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor dejen su like y su suscripción. Nos vemos pronto. ¡A la Madrid! ¡Chao!